Lo difícil es sintetizarlo en 200 y poco páginas. La síntesis yo creo que la he conseguido porque pues pensé que ya había llegado el momento de hacer un libro desde León XIII hasta León XIV y tocar temas que interesan a mucha gente, como la política, la guerra, la paz, los derechos humanos, la ecología, la mujer, y me parece que queda un libro breve y espero que sea bueno también. La conclusión que yo saco es que el Papa mantuvo una postura de silencio durante su pontificado, porque era un tema delicado, un tema difícil y un tema que sabía el Papa por experiencia que si hablaba duramente contra el nazismo podía haber repercusiones, podía haber represalias, como hubo en Holanda, una vez que los obispos criticaron al nazismo y hubo un momento que apresaron a muchos católicos, algunos de raza judía, como Edith Stein, y fueron a campos de concentración y muchos murieron mártires. Y cuando ya llegó la noticia de los asesinatos de millones de judíos en los campos de concentración, que no fue en el año 41, 42, 43, sino ya avanzada la guerra, yo creo que el Papa ya tenía poco que decir y quizá podía haber dicho algo, pero prefirió estar todavía en silencio y en algunos mensajes yo creo que el Papa ya habla más bien del futuro, más que condenar al nazismo, lo que el Papa, y en el libro lo indico, el Papa habla mucho de la democracia del futuro, como un sistema donde las personas tengan voz y voto y donde los cristianos sean capaces de gobernar y administrar países con personas no creyentes, no cristianas. Y en el libro también cito a un famoso monseñor irlandés que el Papa sabía perfectamente lo que hacía Monseñor O'Flaherty, que escondía a judíos en apartamentos, monasterios, iglesias, sótanos del Vaticano y de zonas de Roma que dependían del Vaticano. Yo creo que es muy bueno saber que el Papa salvó a vidas judías, no pocas, más de 100, más de 1000, también a través de colaboradores suyos, como este monseñor. Yo creo que Pío XII no alzó la voz porque pensó que no convenía para proteger el Vaticano y para proteger a los católicos de muchos países, pero lo que se suele decir bajo manga, de manera silenciosa, permitió que muchos judíos no fuesen presos y tuviesen una vida a escondidas en esas catacumbas que tenía el Vaticano a finales de la Segunda Guerra Mundial. Hay momentos en la historia que parece que no pasa nada, que durante años, décadas o siglos el mundo está estancado, pero en los años 60, curiosamente, pasan muchas cosas muy importantes y muy deprisa. Entonces la Iglesia, Juan XXIII, convoca en el año 62 un concilio que es muy moderno, donde el Papa intenta dialogar con los grandes movimientos culturales del momento, con los judíos, los musulmanes, los ateos, los agnósticos, y en ese momento justo estallan las revoluciones culturales y estudiantiles de los 60. No solo en París, que es la más famosa del 68, sino en Berkeley, en Estados Unidos, en México, en Japón, en Australia, en Polonia, en Checoslovaquia. Hay como una ebullición de movimientos estudiantiles, universitarios, jóvenes, que protestan, y yo creo que esa protesta también se mete dentro de la Iglesia, y en el Concilio Vaticano II también hay gente que protesta contra la tradición de la Iglesia, cosas que se han hecho de una manera tradicional, y por eso quizá a veces los periodistas ven que en el Concilio Vaticano II como dos tendencias de tradicionalistas y progresistas o derechas e izquierdas, que desde mi punto de vista yo creo que no son esas visiones correctas. Y lo que sí veo en el Concilio Vaticano II, tanto con Juan XXIII como el Papa Pablo VI, es que la Iglesia intenta ponerse al día, intenta sacar temas que preocupan no solo a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y los textos, que son preciosos, yo invito a los lectores a que lean los textos del Vaticano II y se den cuenta
que muchos de esos textos, algunos ya se han puesto en práctica en la Iglesia, poquitos, pero que hay mucho todavía por hacer. Y pienso que el Papa, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni Francisco se atrevieron a convocar un Concilio Vaticano III porque el Concilio Vaticano II está todavía por ponerse en práctica. Pues la sinodalidad es un tema, yo creo que demasiado reciente. Es un tema que el Papa Francisco, que era un papa muy reformista y muy innovador, lo puso de moda, y no sé si el Papa León XIV, por lo que he oído parece ser que el Papa León XIV va a seguir también esa misma línea, pero es una línea de vanguardia que yo no conozco en profundidad el mensaje de esa sinodalidad, pero sí veo que el Papa Francisco está empeñado en esa empresa, y no sé si el Papa actual seguirá en esa línea, y se ve que es un intento de que todos en la Iglesia, desde el último bautizado hasta el Papa, participen en debates, en diálogos, en la construcción de la Iglesia, en las parroquias, en las diócesis, en los movimientos, en todo, para crear una Iglesia más democrática, entre comillas, más igualitaria. Eso es lo que yo he visto del pontificado anterior, que sospecho que el Papa actual dará otra línea, otra visión. Yo creo que el mundo en el que estamos viviendo, en el ya siglo XXI, tercer milenio, cada vez hay cambios posmodernos, y la gente tiene otra mentalidad, otros gustos, otras modas, y la Iglesia, yo creo que conviene que de vez en cuando los cardenales, los obispos, los teólogos, los papas intenten entrar en diálogo con el mundo. El mundo, en cambio, gracias a Dios y gracias a los últimos papas, la Iglesia está cada vez más en contacto con el mundo actual, el mundo en cambio, pero conviene que en algunos momentos la Iglesia tenga un periodo de reflexión, de oración, de debate, y un concilio, por lo menos los concilios que ha habido hasta el Concilio Vaticano II, es un momento de pararse, de parón, de ver lo que se ha hecho, lo que se puede hacer, y pienso que en el siglo XXI, no creo que a corto plazo, pero sí a medio o más bien largo plazo, asistiremos a un Concilio Vaticano III. Hay muchas historias que se han difundido en las redes sociales y en libros poco serios de que la masonería está metida en la Iglesia en el Concilio Vaticano II y en el posconcilio, sobre todo las reformas litúrgicas, y yo creo que son historias que no responden a la realidad, y lo que sí está claro es que en la Iglesia hay muchos ritos, muchas tradiciones distintas, y que la misa tradicional tiene una riqueza, sobre todo litúrgica, y también en España tenemos el rito mozárabe, que es una preciosidad. Estar en Toledo y vivir una misa en rito mozárabe pues es una cosa preciosa, y pienso que esa riqueza de la Iglesia pienso que el Papa León XIV seguramente querrá mantener todos los ritos, tradiciones y misas distintas, porque la Iglesia tiene esa capacidad de acoger a muchos hijos de distintas tradiciones, y pienso que es muy bonito al ver que la Iglesia es plural, y esperemos que el Papa León XIV sea un papa que dé distintas opciones para que los católicos puedan asistir a misas tradicionales, como ha pasado durante mucho tiempo, y me parece que eso lo veremos en este pontificado. Perfecto.